Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. En el episodio de hoy comenzaremos con una nueva serie. En esta serie hablaremos del libro Corazón tan Blanco del autor Javier Marías. Me gustaría empezar con una pequeña introducción del autor, ya que para muchos puede ser un autor tal vez un poco desconocido o dependiendo del ámbito, tal vez no sea muy popular. Bueno, Javier Marías nació el año 1951 y murió hace 3 años, el año 2022, murió a sus 71 años, un joven, ¿no? Fue un habitual candidato al premio Nobel desde los años 90 hasta el día de su muerte. 30 años estuvo siempre candidateando y se hablaba que si iba a ganar un autor en lengua, en español, en lengua castellana, iba a ser él, pero murió. Bueno, era miembro de la RAE. Y una peculiaridad que tal vez compartía con Vargas Llosa es que era también miembro de la Royal Society of Literature del Reino Unido, como Vargas Llosa también era miembro de la Academia Francesa de la Lengua, ¿no? Que creo que son muy pocos los autores que son miembros de una academia con una lengua extranjera. El libro que vamos a tratar en los siguientes episodios y en este en específico fue publicado el año 1992. Se dice que Corazón tan Blanco fue su gran aparición. Un poco, él escribió desde muy joven. Javier Marías publicó su primer libro a los 20 años, los dominios del lobo. Creo que hasta menos, a los 17 lo publicó. Y ya este libro lo publica mayor, así que tuvo una época muy larga de no ser muy conocido, pero este libro ya lo manda un poco al estrellato. El libro ganó varios premios, ganó el premio de la crítica española, ganó el premio Dublin Impact para libros traducidos al inglés. Y en el episodio de hoy hablaremos hasta un poco un tercio del libro, hemos tratado de dividir en tres estos episodios. Y lo que pasa en este primer episodio que vamos a hablar es un poco la primera escena, que es tal vez la más famosa del libro, lo más importante que luego tal vez después del resumen nos gustaría hablar un poco más de esta primera escena, la vamos a leer, del primer párrafo que tal vez es un poco fuerte y es lo que caracteriza el libro, que básicamente habla sobre una situación un poco violenta, muy violenta la verdad, de una chica que se quita la vida y esta primera escena termina diciendo que la persona que se quita la vida es la esposa del padre del que está contando la historia, del relator. Y así termina. Directamente luego la novela sigue con cómo el relator se había conocido, cuenta que el relator y su esposa se habían recién casado y habla sobre su luna de miel y entra específicamente sobre un relato en La Habana y sobre una situación un poco, un poco diferente que pasa mientras están ahí, mientras ella se queda enferma, que yo creo que igual vamos a hablar en el análisis. Después de este suceso en La Habana, de la luna de miel, la novela sigue en cómo se conocen, el relator, el narrador de la novela, que hasta ahora no se sabe el nombre, no sé si tú ya sabes el nombre, y cómo se conocieron él y su esposa. Bueno, ambos son traductores y se conocen igual en una situación un poco llamativa, un poco, entra tal vez ahí un poco el humor, esta parte del episodio es un poco humorística y es que están traduciendo a dos jefes de Estado. Y también vamos a hablar sobre eso. Y el final de esta primera parte de este episodio vuelve a la boda de de estos dos traductores, y el padre del relator entra en escena, el señor que su esposa se había quitado la vida. Y un poco lo agarra del hombro en mitad de la boda y tienen una charla con una larga introducción. Al final, el principio, el relator no entiende qué está pasando, qué quiere su padre de él, para al final decirle su padre literalmente esto.
Solo te digo una cosa, cuando tengas secretos o si ya los tienes, no se los cuentes. Y un poco así termina hasta ahora todo lo que vamos a hablar en este episodio. Un muy buen resumen, debo decir. Eh, Son como 100 páginas, ¿no? Que acabas de resumir. Em, bueno, yo es lo primero que estoy leyendo de Javier Marías, la verdad. Me gustó mucho, debo decir. Em, y creo que es interesante, bueno, a ver, por partes, ¿no? Creo que el inicio, o sea, siento que es como de esos inicios como, no sé, como de 100 años de soledad o este de Juan Rulfo de Mm. Pedro Páramo, ¿no? A ver, si no te molesta, voy a leer el inicio como O para... léelo, por favor. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Me parece que es, bueno, o sea, es un gran inicio, por un lado, pero también siento que por otro lado, como que ya te adelanta cuál es como la personalidad del narrador, del personaje principal, ¿no? Por esto que dicen, no he querido saber, o sea, porque a lo largo a ver, todavía no he terminado de leer el libro, pero hasta donde he leído, eh, como que te da todo el tiempo esa impresión de que esta parte de la historia de su familia, de que en realidad su tía es la que se quita la vida porque luego su padre se casa con la que era la hermana de esta anterior esposa que se quita la vida en el inicio del libro, ¿no? Entonces, creo que es como interesante ver cómo en este inicio ya se ve un poco esa personalidad que tiene el personaje, que a lo largo del libro un poco es bastante reticente a conocer este pasado, ¿no? Por ejemplo, en relación a, bueno, eso igual lo tratamos creo que en el siguiente capítulo, pero que por ejemplo su esposa tiene mucho más curiosidad que él, ¿no? Por conocer, digamos, este pasado y él no tanto. Em, Tal vez el segundo tema importante que quisiera mencionar es que como que también a lo largo del relato hay como una sensación, o sea, el narrador como que nos transmite una sensación que tiene como de un presentimiento de que algo va a salir mal. Porque está en esto de que está recién casado, primero está en la luna de miel, se compraron una casa nueva, están como en todo ese momento. Pero como que todo el tiempo no se le quita esta como sensación, ¿no? De que, como de un presentimiento, de un desastre, algo así. Y obviamente también, de alguna manera, esto se encuentra conectado pues con este pasado, digamos, que también al final es la historia de su origen, ¿no? Porque obviamente él no hubiera llegado, digamos, a nacer si es que no hubiera, su padre no hubiera enviudado, ¿no? De su tía, digamos, en este caso. Y claro, luego también, creo que en ese primer capítulo también se menciona en algún momento como muy de pasada, pero que en realidad era la segunda vez que enviudaba, ¿no? Sí, se menciona, se menciona. Em, y lo último, ya con eso termino esta primera parte, sería como este episodio que pasa estando en La Habana eh, que, que bueno, están en su luna de miel en La Habana, su esposa se siente un poco enferma, entonces se quedan en el hotel, Luisa, que es la esposa, está pues en la cama descansando, con fiebre, y él está como en el balcón, y a una mujer que está en la calle le empieza a gritar, bueno, que estaba esperando a alguien bastante rato y lo ve y lo confunde con otra persona y como le empieza a gritar un montón de cosas, ¿no? Y él como que no le responde
hasta que ella se da cuenta que no era él la persona que ella creía que era, pero resulta que la persona a la que en realidad ella, con la que ella se tenía que encontrar, también estaba en el hotel como en el cuarto de al lado, ¿no? Entonces ella al final sube ahí al cuarto de al lado y el narrador como que, y también Luisa, aunque como que los dos fingen que, o sea, no conversan sobre ese tema, como que Luisa finge que está dormida, etcétera, pero los dos en realidad están escuchando lo que está pasando al lado, ¿no? Un poco así como de chismosos para enterarse, pues, de qué están hablando estos dos al lado. Y lo que se enteran es que el hombre, Guillermo, está casado, él es español también, y la mujer, que es Miriam, quiere que mate a su esposa, ¿no? Que se supone que esta esposa está enferma, aunque en realidad como que no hay manera de estar seguro si eso es cierto, nomás es una historia de Guillermo como para decirle, sí, mi esposa está enferma, ya pronto vamos a estar juntos y en realidad tal vez eso no es así, ¿no? Entonces como que Miriam le dice, bueno, o tú la matas a ella o yo me mato, ¿no? Porque como que ya hemos llegado a una situación en que ya no, esto ya no puede seguir así. Em, bueno, esos serían algunos temas que me parece que son centrales en esta primera parte del libro. Sí, un poco continuándolo con lo que terminaste, con lo que exactamente le dices, si no la matas, me mato yo, tendrás una muerta, ella o yo. Y esa escena, todo, un poco como empezaste, ¿no? Contando la escena, a mí me llama la atención por qué el narrador no le cuenta a Luisa. ¿Sabes por qué no? Claro, ahí él dice, no quiero escuchar, que es un poco, tal vez ambos tienen, ¿no? Este deseo de, porque si se hablan no van a poder escuchar lo que está pasando al lado. Pero en ningún momento, hasta ella le pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuando él está en el balcón viendo a esta chica en la calle, él dice, no, nada. Dale, dale. Ahí tal vez nomás algo que se me ocurre es que en realidad él como que está todo el tiempo justamente con esta sensación de que algo malo va a pasar, pero al mismo tiempo como que se siente un poco culpable por cosas que en realidad eh, siento que no debería sentirse culpable por eso. O sea, por ejemplo, él está en el balcón y su esposa pues está en la cama, se siente súper mal, etcétera. Y como que él todo el tiempo siente que un poco por estar atento a esto de que le está gritando a esta otra mujer desde la calle, etcétera, que obviamente es una situación también pues anómala, como que él no reacciona de manera tan inmediata a las necesidades de Luisa, que es su esposa, ¿no? No sé, por ejemplo, que podría como que ser más solícito con ella de una manera más rápida, que se tarda, no sé, unos segundos más de los que podría tardarse en, no sé, el pasarle un trapo con agua por la cabeza, cosas así. Entonces siento que tenemos un poco ese sentimiento que tiene, que tal vez es por un lado porque también está recién casado y está como en ese proceso de transición, pero también por esta sensación generalizada que tiene como de peligro, por decir, ¿no? O sea, desde que el desastre está ahí cerca, que como que al final Sí, decide no hablar con ella por eso. Esa impresión me dio, pero... sí, y un poco por lo de su padre también podría decir, ¿no? Que su padre le dice en la boda, ¿no? Cuidado. Su padre es un tipo muy misterioso, la verdad, ese Rance. Y sí, mira, no había pensado eso, pero sí, como que él se siente mal, ¿no? Tiene esta impresión de que por los dos lados, ¿no? Que se siente un poco culpable, pero tampoco lo va a hacer. Tal vez, y un poco ahí sobre esta idea del narrador, me gustaría a mí hablar sobre su narración interna, ¿no? Que siento que llegamos a conocer muy bien sus ideas o lo que piensa y eso es lo que remarqué, ¿no? Como que hay partes que hasta parecen ensayos, ¿no? Como que él empieza a hablar sobre un tema, ¿no? Sobre no hablar o hablar, sobre callar o sobre... Aquí en la primera parte hay un párrafo súper largo en... que dice, ¿no? Em,
hasta las cosas más imborrables tienen una duración, como las que no dejan huella o ni siquiera suceden. Y si estamos prevenidos y las anotamos o las grabamos o las filmamos, y si nos llenamos de recordatorios, incluso tratamos de sustituir lo ocurrido por la mera constancia y registro. Como que en medio de esta situación de Guillermo y Miriam, él se pone a pensar de que si no lo oye en ese momento, no hay ninguna manera, ¿no?, de volver a repetir esta situación. Y piensa, uy, tal vez ella está haciendo lo mismo, ¿no? Tal vez por eso es que ella está callada, ¿no? Ella también quiere escuchar eso. Y siento que en el relato, lo que pasa es muy poco en general. Siento que en la novela los hechos, ¿no? Lo que están pasando es muy poco y es más sus reflexiones o lo que él piensa que conlleva, ¿no? Estas situaciones específicas y mucho tiene que ver con ese presentimiento que dices, ¿no? Con esta idea de, uy, ¿qué pasa aquí? Me gustaría hablar igual de la situación esta con de la traducción de los jefes de gobierno de España y Gran Bretaña. Un poco, la primera vez que lo leí me parece algo inverosímil, ¿no? Como que se pueda dar eso, un poco más en contexto para el que esté escuchando, viendo. Se conocen traduciendo, él es el narrador, es el traductor principal, por así decirlo, y ella es la que tuviera que ayudarlo o detenerlo, ¿no? Si está haciendo una mala traducción. Y lo que él hace es un poco crear la charla, no sé cómo decirlo, como que se queja que cuenta que hay un momento en que simplemente no están hablando, no hay nada, y él traduce erróneamente o lleva la charla en ámbitos que a él le place, ¿no? Y hasta por momentos un poco, no sé, sugestivo y cosas que ella, su esposa Luisa, que en ese momento no era su esposa, era literalmente el día que se acaban de conocer, tal vez lo encontró de forma atractiva, ¿no? No sé, que él se anime a hacer esto y... No, no sé, ¿tú qué opinas de esa escena en general? Creo que es interesante, o sea, porque claro, la idea es que ella está ahí como una especie de vigilancia, porque él es como el intérprete, ¿no? Y ella está ahí como para asegurarse de que no haya errores en la interpretación, en la traducción, justamente. Y él justamente todo el tiempo, de manera deliberada, como que dice cosas que ellos no están diciendo y pregunta como cosas súper personales y demás. Y ella no dice nada, ¿no? Como que deja nomás que pase y creo que es interesante, me parece como... A ver, varias cosas. Una primera cosa me parece que ahí como que de manera sutil, aunque no tan sutil, pero como que el autor también hace crítica, me parece, al ámbito de, no sé si de las relaciones internacionales o de los jefes de Estado, Que etcétera. no dicen nada, ¿no? Él dice que al final, él Sí, al como que son gente, no sé, como muy rimbombantes, ignorantes en realidad, como que en realidad están ahí, no se dicen nada que sea realmente trascendental y los que finalmente hacen como cualquier tipo de acuerdo, o sea, lo que al final se llega a firmar entre los países, como que los que hacen ese trabajo son más como, no sé, los asesores o los técnicos, pero como que, o sea, las autoridades como tales son un poco, o sea, gente que tiene que estar ahí, tipo dar la cara, pero realmente que eso no significa que en realidad sepan, o sea, sean mejores que el resto, sino todo lo contrario, ¿no? Eso me pareció un tema interesante. y Pero cómo por el mete otro, eso ahí, ¿no? La crítica, cómo no es, sí, mira, no lo había pensado, que sí es una crítica exactamente a eso. Como el mismo presidente de España, ¿sabes? No puede entender inglés. Y si hay ese extremo de que, ¿sabes? Uno pueda decir una cosa y que el otro entienda otra cosa. Parece que es, digamos, mujer primer ministra, tiene que ser Margaret Thatcher, ¿no? No, no había otra mujer primer ministra de Inglaterra creo que en la historia, hasta Theresa May, ¿no? Creo hace pocos años. Tiene que ser Thatcher. no lo había pensado, claro, sí, 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 o sea, no había Mm, hecho la asociación ahí de quiénes tendrían que ser por la época, pero sí, mm. sí.
Nada, Em, sabes que no, ya, perdón, que te corté. no, todo bien. A ver, una segunda cosa, me parece interesante como, como estas reflexiones internas que se hacen, no solo en esta parte, ¿no? Pero como a lo largo de todo el libro sobre. Porque realmente, como tú decías, lo que pasa como tal es muy poco. O sea, lo que pasa, por decir, en ese capítulo o dos capítulos creo que son, realmente es mínimo. O sea, es eso de que él traduce mal. Básicamente es eso. Pero él como que está por eso comentando en este tema de las relaciones entre los países y toda esta esfera internacional en la que él y Luisa trabajan como intérpretes, traductores. En otros capítulos, como el de la boda, por ejemplo, están hablando, no sé, toda una reflexión sobre el tema del amor, sobre como el enamoramiento, el matrimonio. O sea, me parece interesante porque como que hace toda una reflexión más de tipo, como tú decías, de un ensayo, ¿no? O sea, podría ser, estas reflexiones podrían ser otro tipo de texto, no una novela, pero están dentro de la novela y me parece que están muy bien porque tampoco es que se hace, por decir, aburrido o para nada, ¿no? Y lo último que me gustaría mencionar es como el título Mm, que se menciona en bueno, en esta primera parte, que es una cita de Macbeth de Shakespeare. A ver, la voy a leer en español, que dice, mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. Entonces de ahí sale, ¿no? Lo de corazón tan blanco. A ver, yo la verdad no he leído Macbeth, entonces tampoco puedo como decir mucho respecto a eso. Pero, a ver, igual te pregunto a ti, o sea, como también ha sido tu sugerencia el libro, capaz tienes como un poco más ahí de información con respecto a este tema del título. Bueno, sobre lo del título, sí es muy interesante. Creo, ¿no hemos leído Macbeth en el colegio? Y yo diría que no, me acuerdo que leímos Romeo y Julieta, Ah, no, es que creo que ese fue el año que estábamos en cursos diferentes, porque yo creo que sí leí Macbeth. puede ser. Yo me acuerdo que leí Romeo y Julieta y no estoy seguro si El Mercader de Venecia o algún otro, pero Macbeth no. Ya, pero mira, no me acuerdo nada de eso. Y me acuerdo que eh, exactamente con este tema y del libro, Macbeth sí vendría mucho, tiene que ver, ¿no? Con un poco la novela, que al final, no estoy haciendo un spoiler de Macbeth, pero es un poco este Macbeth que mata a Rey Duncan, ¿no? Porque su esposa le dice que lo mate. Su esposa le dice que mate, y ese es como el centro de Macbeth, y al final él se vuelve rey. Y nadie sabe que lo mató, ¿no? Que él fue el quien lo mató al rey, porque él era el próximo en el trono. Y es un poco, ¿no? Lo que hemos leído habla sobre eso. Creo que en la parte cuando está traduciendo a la primer ministra, ¿no? Del Reino Unido, que ella cita a Shakespeare. Sí. Y él un poco no sé, yo creo que hasta en otros textos podría sonar un poco altanero, no sé, demostrar tu conocimiento, o no sé, hablar sobre otros autores, pero como dijiste, siento que va muy bien con la novela, todo esto que él hace, ¿no? Lo que habla, de la nada hay como párrafos y párrafos, una parte así, que solo habla sobre Shakespeare, dentro de esta situación. Y también siento que como el narrador mismo tiene como una personalidad o como muy, o sea, que tipo que de la nada se ponga a hablar de Shakespeare o a pensar sobre Shakespeare como tanto tiempo, no se te hace raro, ¿no? O sea, como que te da esa onda de alguien como tirado intelectual, como que piensa un montón, me, o sea, me parece que está como también muy ajustado al personaje, ¿no? Ese tema. Sí, no, y lo hace en serio de una manera muy que funciona. Siento que funciona muy bien dentro de la narración. Eh, Sobre eso, igual, las oraciones son muy largas, al menos en eso de la primera oración, el principio de la novela, date cuenta, el primer punto, es literalmente hasta todo lo que leíste era una oración. Hasta que dice, no he querido saber, ta, 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 ta.
la familia y tres invitados. Son más de, en el mío son tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas en las que no hay un punto, ¿no? Y no sé, siento que a nosotros también, porque venimos de leer un libro complicado, ¿no? Como es La Casa Verde. Pero me acuerdo la primera vez que leí algo de Javier Marías, me costó un poco porque son oraciones muy largas, siento que son párrafos muy largos. Y mira, si te muestro mi versión, todos son párrafos largos, son unos, no hay mucha separación entre párrafo y párrafo. Las ideas son muy largas Mm. y es, creo, gracias a eso que logra complementar estas ideas, ¿no? Como que este es su gran pensamiento, es un gran párrafo, pero ese párrafo está bien escrito, ¿no? Manera de ensayo, tal vez está, y luego ya salta a lo próximo. Em, Me gusta cómo juega, ya respondiendo un poco más a tu pregunta, que el título y Shakespeare y Macbeth y todo esto tiene que ver con la novela. Siento que es algo hasta un poco, no tal vez recurrente, pero no explícito. Como que son ideas que se repiten y siento que eso es bueno, siento que eso es bueno, cuando la novela sigue una misma idea, todo sigue una misma idea y se está repitiendo esta misma frase o o lo que lleva el contexto. Veremos qué tal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es, en serio es muy intrigante, siento que el hecho de que no suceda tanto hace que uno tenga todavía más curiosidad. Y era algo que lo hemos hablado tal vez en otras novelas que hemos leído, que lo manejaban otros autores, pero de otra manera. Digamos, lo que hacía Vargas Llosa es como tener su historia, no su historia principal, y meter otras historias ahí. Y que cuando llegas a la parte de la historia principal, uy, te llama la atención, ¿no? Digamos, cuando vuelven a hablar, no sé, de Bonifacia en el anterior libro, uy. Y en este, un poco te tira algo, ¿no? De lo que está sucediendo, no sé, esta conversación, y de la nada viene todo este ensayo, ¿no? Sobre su reflexión, y tú no solo lo vas a leer porque es interesante, sino porque quieres llegar a qué va a pasar después. Como que parece algo importante, ¿no? Como con Guillermo y Miriam, y se pone, en ese momento se pone a pensar, ¿no? Y es algo que siento que solo se puede dar un poco en lo escrito, ¿no? En una película o en otros medios, siento que no puedes, ¿no? Como cortar tanto. Tal vez puede ser un flashback, pero un flashback no tanto del pensamiento, ¿no? Siento que es muy difícil cortar algo e ir al pensamiento interno. Más siento que en las películas, en la música, todo es un poco por los hechos, ¿no? Como la mejor manera de conocer a una persona es por, uy, mira, una situación, este reaccionó así, mientras aquí es un poco por lo que piensa. Eh, que está muy bien que dentro de lo que está sucediendo, sí se refleja mucho de su pensamiento y es algo muy humano. Siento que nosotros también cuando nos pasa algo, idealmente nos deberíamos pensar mucho sobre eso, ¿no? Idealmente, ¿no? Y un poco reflexionar. Y hasta a veces uno reflexiona ese mismo momento, porque a veces alguien está hablando y uno, en vez de escuchar un poco, está pensando, ¿no? ¿Qué es lo último que acaba de decir? Y es un poco de cherry picking, ¿no? Que uno siempre agarra una oración, o tal vez alguien puede decir mucho, agarra una oración y se pone a pensar en eso. Y siento que es un gran ejemplo, ¿no? Sí, no, varias cosas. A ver, una, me parece que, o sea, por ejemplo, después de haber leído La Casa Verde, em, es un texto, digamos, con una estructura sencilla, ¿no? O sea, como que todo es súper lineal, por decir. Pero eso no quita esto que dices, por ejemplo, de los párrafos como que son súper largos. Yo la verdad no me había dado cuenta, pero claro, ahora que lo mencionas, por ejemplo, o sea, la primera parte, o sea, como, bueno, no tiene capítulos como tal, ¿no? Pero por decir, el primer capítulo prácticamente creo que es un solo párrafo y nada más, ¿no? Y son Cierto, varias páginas. Em, cierto, es un párrafo. Es cierto, es un párrafo. Qué sí, loco. es una locura, ¿no? Yo no me había dado ni cuenta y ahorita recién estaba revisando. Ahora otro tema, también esto de
por un lado están todos los pensamientos, pero por otro lado también hay como estas historias secundarias, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que pasa en Cuba, con Guillermo, etcétera, es decir, con las personas que están en el cuarto de al lado, claro, uno un poco se pregunta, bueno, ¿y esto qué nos está aportando a la historia principal, que es saber qué pasó con, o sea, por qué se quitó la vida la tía, bueno, la segunda esposa de Rance, que es el padre del narrador, ¿no? Em, y una última cosa que quisiera decir sobre esto es que esto de los pensamientos, ¿no? Me parece interesante que, por ejemplo, no sé, en Rayuela también hay mucho esto como de los pensamientos de Horacio Oliveira, pero, por ejemplo, es súper diferente los pensamientos de Horacio Oliveira con los pensamientos en este libro, ¿no? Y eso me parece también que muestra un poco, obviamente, la habilidad de los escritores, pero cómo logran caracterizar a los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, los pensamientos de Horacio Oliveira eran como completamente desordenados, que se ponía a pensar en cosas como súper random de la nada, o sea, que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, como que tenía un pensamiento así súper. Más errático, ¿no? Exactamente, más errático. En cambio, acá tiene, o sea, obviamente se pone a reflexionar y como tú dices, se puede tirar varias páginas hablando de un tema, pero en general es sobre lo que está pasando, ¿no? Es decir, no se está pensando, está ahí con Luisa y está pensando en el matrimonio, está como que recordando esto de la vez que se conoció con Luisa en este ámbito de la traducción y está pensando en todo esto del ámbito internacional y del ámbito de la interpretación, la traducción, etcétera, ¿no? Entonces nos muestra como también un personaje mucho más, digamos, centrado, menos errático, ¿no? Más serio tal vez. Entonces me parece interesante cómo a través de como del pensamiento que se nos muestra en las novelas, se construye también estos personajes, ¿no? Sí, y exactamente sobre eso de construir el personaje. No lo había visto de esa manera, pero también te dice mucho de él. Por ejemplo, en esa parte en la que Miriam empieza a susurrar, ¿sabes? A cantar una cancioncita, ¿no? Cuando está con Guillermo. Y él se pone literalmente hay un súper párrafo en el que cuenta de su abuela, que también le contó esa historia, ¿no? Sobre la serpiente, y empiezas a hablar, a saber más de él, ¿no? Que creció en Madrid, tal vez una Madrid más diferente, una ciudad más pequeña, donde las personas se conocían entre sí, y que su abuela es cubana, y tal vez uno puede pensar, uy, ¿en qué momento salió de Cuba? Y muchos españoles, ¿no? Que siento que te dice mucho del personaje, este pensamiento. No solo son sus ideas, sino también uno saca mucho de su pasado. Y sobre lo que dijiste, ¿no? Que la diferencia de que en Rayuela es un poco más errático, un poco, ¿no? Un poco más, no tiene tanto sentido, ¿no? Como entran sus pensamientos. En este libro se logra una coherencia muy grande, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio los profesores muchas veces nos decían, ¿no? De dividir todas las ideas en párrafos, ¿no? De que si no hay un párrafo y tienes que saltar a la otra idea y los puntos tienen que estar bien marcados. A mí se me marcó eso mucho, ¿no? De que todo tiene que tener un orden. Y luego veo, ¿no? Este libro y veo literalmente un capítulo es un párrafo, una oración larguísima. Digo, no, ahí el profesor de lengua se vuelve loco al ver esto. Pero de alguna manera, y sí mantiene una coherencia. No de alguna manera, sí mantiene la coherencia, sí mantiene el eje central. Y es que el eje central tal vez está en su pensamiento, ¿no? Tal vez nosotros, un poco, ¿te acuerdas como decíamos al final que en Rayuela lo más importante eran, ¿no? Los episodios extra, ¿no? Los capítulos Prescindible. imprescindibles.
tal vez en esta novela lo central no es lo que está pasando, sino lo que él piensa. Tal vez es una manera de verlo, porque ahí es donde tal vez él extrae el jugo, ¿no? A sus ideas. Claro que también por el otro lado lo que está sucediendo es muy interesante, son ideas que se complementan la una a la otra. Siento que una no podría existir sin la otra, porque siento que si no, como dijimos, sería un ensayo, la verdad, sería un ensayo sobre las canciones cubanas de principios del siglo XX, un ensayo sobre el amor, un ensayo sobre tantas cosas. Sí, no, total, total. Por mi parte creo que sería todo por Sí, este ya, ya episodio. vamos acabando, ¿no? Vamos a estar las siguientes semanas, bueno, subiendo la segunda y tercera parte. Esperemos que les haya gustado, también en general esta nueva dinámica, ¿no? Y bueno, nada, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Facebook. Nos pueden dejar ahí también sus comentarios, sugerencias. Como siempre, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.